Hola chicos, muy buenas tardes. Solamente estamos dos, esperamos unos 2 minutitos en los que alguien, por si alguien más se va a conectar y ya empezamos la clase, por favor. Hola chicos, muy buenas tardes. Vamos a empezar nuestra clase. Ya son las 7:35. Em, Muchísimo gusto, me presento. Mi nombre es Concepción Oliver, soy contadora. Tengo una maestría en administración. Tenemos un despacho propio. Bueno, pero estamos emprendiendo. También tenemos lo que estamos laborando acá por el área de Monterrey. Estamos trabajando en una empresa que se dedica a la producción de aceite comestible y pues estamos pues también por acá aprendiendo o desarrollando las estrategias que ya conocemos y los temas que de repente pues no alcanzamos a poner en práctica en otras áreas, pues aquí como es más fuerte la manufactura, pues aquí se ven un poquito más de cosas, ¿ok? Em, Apenas estamos conectados, me parece que somos tres. Eric, Aislinn y José Torres, ¿ok? Eric, me parece que ya nos conocemos. Aislinn, ¿te puedes presentar, por favor? Requiero que nos digas tu nombre,
dónde vives y dónde laboras actualmente. Buenas noches, maestra. Buenas noches. Mi nombre es Selenia Islin Solís Flores y soy del estado de Veracruz. Perfecto. ¿Estás laborando? No, maestra. ¿Has trabajado en algún momento? No. De repente cuando éramos, cuando salíamos de la escuela, de la secundaria, del bachiller, luego trabajábamos de vacaciones, ¿tampoco? Ah, sí. Ajá. Sí, ¿dónde has trabajado? En tiendas, ¿Tiendas de qué? ujú, normalmente abarrotes. Abarrotes. Ok. ¿Algún familiar que tenga algún negocio? Mi madre ¿Qué tiene? tiene igual una tienda de abarrotes. Ah, ok. Perfecto. Muy bien. Les pregunto para que yo la clase o algunos ejemplos los vaya moldeando de acuerdo al donde ustedes laboran para que sea un poquito más entendible. No es que yo quisiera o que yo quiera saber si sus familias tienen negocios o alguna otra situación, no. Solamente lo hago por el hecho de que la clase la pueda yo adaptar o ejemplificar en las situaciones pues, de donde nos estamos desarrollando, ¿ok? Muchas gracias y bienvenida, Islin. Eric, buenas tardes. Buenas tardes, maestra. Hola, hola. Ya nos Eh, conocemos, ¿verdad? sí, a mí ya me ha conocido. ¿Quiere que me presente de nuevo? Sí, para que te conozcan tus compañeritos, por favor. Bueno, mi nombre es Eric, soy originario de la ciudad de Veracruz, del estado de Veracruz, y actualmente estoy radicando en Ciudad Juárez, trabajando en una maquiladora llamada Eaton Bussmann, eh, en la cual se hacen, ¿cómo se llama? Fusibles para transmitir electricidad. Y ya es todo, maestra. Estoy casado y ya. Muchas gracias, Eric. Bienvenido nuevamente. Gracias, maestra. De ahí tenemos a José Torres. Hola, José, buenas tardes. ¿Te podrías presentar, por favor? Hola, maestra, buenas tardes y buenas tardes a todos compañeros de esta materia. Mi nombre pues es José Torres Rodríguez, soy del estado de Veracruz y actualmente estoy viviendo en la ciudad de Jalapa, Veracruz, capital. Este, ya tengo una primer carrera, estudié ingeniería, tengo una ingeniería y bueno, actualmente estoy en este colegio estudiando Derecho como un complemento como un complemento más para mi formación profesional. Este, bueno, trabajo en el gobierno del estado de Veracruz, en la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas. Llevo una coordinación estatal y pues aquí estamos para servirles y para aprender de usted, maestra, y de todos los compañeros también. Te Muchas agradezco mucho, gracias. José. Bienvenido. Es bien interesante las personitas que de repente tienen una carrera Ujú. y siguen estudiando. Yo conozco a mucha gente. Incluso hace años estuve laborando en una universidad de Oaxaca. Yo soy de Oaxaca y tuve, ya tiene creo que unos 4 años que yo estaba laborando en esa universidad. Yo tenía alrededor de 29, 30 años y tuve un alumno que igual también había estudiado derecho y era una persona que se dedicaba a los juicios y todo. Y es bonito porque a nosotros como maestros nos prueban, nos hacen tenernos actualizados, nos exigen más y también es muy agradable ver que el que ya tengan una carrera o el que ya sean personas de experiencia, siempre, siempre, siempre sigan queriendo aprender más cosas y diversificándose. Siempre nosotros debemos de tener esta mentalidad que
tenemos que abarcar un poquito más de áreas, ¿no? O especializarnos en algunas otras cosas. No estamos como que estudiamos una cosa y hasta ahí me quedo, no, siempre es bonito especializarse, estudiar algo más, nos incrementa la visión y al final de cuentas en la situación laboral nos abre muchísimas puertas, nos mejora los contactos. Entonces, José, pues bienvenido y muchas felicidades por este nuevo reto que acabas pues, que estás ya estudiando y espero y pues termine todo bien. Igual, si gusta, si o gustas o requieres seguir estudiando, pues síguelo haciendo, no te quedes ahí. ¿Ok? Bienvenido, José. Entonces también tenemos a Jorge. Jorge Palacios, también ya nos conocemos, ¿verdad? Bueno, creo que ha de tener algún problemita con el micrófono y pues vamos a empezar la clase, ¿ok? Nuestra clase que vamos a visualizar o la que vamos a empezar a abordar el día de hoy se llama economía empresarial. Cuando nosotros hablamos de economía, hablamos pues de cómo se está desarrollando la parte monetaria dentro de lo que es nuestro país, pero asimismo también cómo se desarrolla toda esta parte económica a nivel mundial, a nivel global. Pues como les comentaba, esta es la materia que nosotros vamos a empezar a abordar. Los compañeros que ya han tomado clase conmigo, pues por regular siempre manejo el mismo esquema. Trabajos 40%, tarea 40%, asistencia 10% y participación 10%. En los trabajos, todos hacemos los mismos trabajos, pero en ciertas clases a algunos les toca exponer o platicar el trabajo que ya realizaron, por lo cual pues es necesario que preparen, preparen su información de tipo para exposición, para que ahí la siguiente clase pues nos platiquen cómo estuvo su trabajo. El día de hoy, por ejemplo, ya tenemos nuestra primera actividad. Yo les voy a comentar quién va a exponer la siguiente clase, pero de todas formas, todos tenemos que cumplir con los trabajos, ¿ok? Entonces, todos los trabajos, perdón, aquí la exposición. Bueno, se tienen que mandar todos los trabajos y asimismo todos tenemos que exponer. Y pues la asistencia también. Y la participación pues también va contando, ¿ok? Requiero que sí, que participen, que me platiquen de sus experiencias. Si alguna situación no queda clara, pues también que la abordemos para que toda la clase pues trate de fluir lo mejor, ¿ok? Entonces pues vamos a empezar como tal con el primer tema, ¿no? La economía de la empresa. Cuando nosotros escuchamos este título, pues en primera instancia tenemos que abarcar de lo que es una empresa, ¿no? Una empresa, pues como todos sabemos, es un ente, un grupo de personas que se dedica a una actividad con el fin, pues, de satisfacer necesidades y asimismo de generar una utilidad. Y la economía, pues, es una rama de que va a estudiar todas las funciones de la empresa, todos los criterios, todos los objetivos, y se va a centrar en los procesos empresariales, y por esto, pues, en realidad va a estar ayudada por situaciones como la estadística, las matemáticas y también la contabilidad. La economía de la empresa va a analizar los factores productivos que crean cadena de valor en la elaboración de bienes y servicios. Eh, la forma de controlar pues todos los precios económicos a través de la contabilidad, los análisis del mercado y también va a empezar a voltear a ver el comportamiento del consumidor. Y aquí se va a apoyar de la psicología o la sociología. La economía se divide en dos ramas, en lo que es la macroeconomía y lo que es la microeconomía. La macroeconomía habla de nosotros como país y cómo nos comportamos en relación con los demás países, ¿no?
Y aquí podemos visualizar nuestro crecimiento económico, que en realidad se va a medir con el Producto Interno Bruto. Es decir, nosotros como personas, ¿cuántas personas están laborando y cuánto se está produciendo? Este indicador, el PIB, Producto Interno Bruto, da la relación de lo que se está produciendo anualmente y asimismo da la población que en ese momento es económicamente activa. Y entonces pues ya se hace con las manos de la mano de la estadística, pues se hace el cálculo y se visualiza cuánto está produciendo cada individuo dentro de nuestro país. En esta situación podríamos entrar con muchas situaciones políticas, desde el hecho de los incentivos que apoyan o que dan los gobiernos, ¿no? Por ejemplo, ahorita es muy criticado el presidente que está actualmente por la situación de que ofrece muchos apoyos, ¿no? A los chicos que no trabajan, que no estudian, a los apoyos a los famosos niños, ¿no? ¿Por qué? Porque dicen que esta parte, en lugar de que active la economía, pues la empieza a disminuir por el hecho de que como saben que tienen algún subsidio al final o al final de un determinado tiempo, pues las personas eh, pues no laboran, ¿no? No se quedan en su zona de confort. También están otros subsidios como los que son el apoyo al primer empleo, que también lo paga el gobierno. Este apoyo se da para que las empresas puedan tener becarios, es decir, puedan tener trabajadores que no cuentan con ninguna experiencia y que van a dar como una clase de servicio dentro de la empresa, pero que el gobierno es el que va a desembolsar su pago. Entonces, el gobierno, pues lo que trata de cubrir es que en muchos lugares, cuando nosotros acabamos de estudiar, lamentablemente, no existen ofertas laborales porque no tenemos experiencia y porque lastimosamente en el mundo o en el lado donde fuimos a hacer nuestras prácticas o nuestro servicio, pues prácticamente nos tenían sacando copias, nos traían de mensajeros o pues haciendo actividades que ni siquiera tienen razón de ser, de acuerdo a lo que nosotros estudiamos, ¿no? Entonces, lo que hace el gobierno es en realidad eh, tratar de que las empresas se vean recompensadas por contratar a alguien sin experiencia, ya que van a tener mano de obra gratis, mientras que el gobierno es el que paga los salarios, ¿no? Y así existen muchísimo más apoyos que no sé si sean buenos o sean malos, yo creo que depende de cada quien cómo los utilice, ¿no? En estos famosos ninis, pues yo creo que siempre hay personas que en realidad necesitan el dinero y personas que gracias a estos apoyos pues han podido terminar sus estudios, han podido echar a andar un negocio y pues están ellos trabajando, ¿no? Y asimismo está la otra parte de personas que probablemente pues no usen los subsidios de la manera correcta, ¿no? Igualmente en las empresas. Muchas empresas pues están abusando de esta figura con tal de ahorrarse la situación o lo que son las responsabilidades legales laborales con los trabajadores, ¿no? Y también me acuerdo que estaba otro subsidio para los chicos que estaban estudiando todas las becas, ¿no? Que mientras estés en escuelas públicas también se te da un apoyo. Igual de la misma forma, va a haber padres de familia que lo van a enfocar muy bien, lo van a encauzar muy bien y va a dar muy buen resultado. Va a haber otra parte, a lo mejor de padres de familia o incluso de los mismos alumnos que probablemente no le den el uso, ¿no? Pero al final de cuentas son decisiones que ha tomado el gobierno y pues se han hecho estos subsidios o apoyos a la nación, ¿no? Entonces, retomábamos esto, ¿no? Del crecimiento económico. Se hace un cálculo de todo lo que se produce anualmente y se divide entre la población económica activa económicamente activa de ese momento. Y ahí es donde nosotros sabemos cuánto producimos. Y ahí es donde nosotros sabemos si estamos creciendo, cuánto crecimos o cuánto, o nos quedamos por debajo de, ¿no? También tenemos otro indicador que es la inflación. La inflación se refiere más que nada a la situación del aumento de los precios, ojo, sin que sea necesariamente obligatorio.
como por ejemplo el aumento de los precios a lo mejor en productos estacionales, ¿no? Nos vamos a lo que son frutas y verduras que por temporada son caras y por temporada son baratas, pero por el hecho de que tiene situaciones más naturales, ¿no? Que no, el clima no se presta, por lo cual pues se encarece el producto y ahí nos vamos a lo que es oferta y demanda, ¿no? Pero en realidad aquí inflación se refiere al porcentaje, al incremento porcentual de todos los productos que nosotros hemos adquirido. Eh, Se los he comentado en clases pasadas a los chicos con los que hemos estado trabajando ya, que esta parte de la inflación se toma también por la parte de lo que es el banco, del Banco Central de México, como herramienta para disminuir que exista demasiado dinero en el mercado. Y vamos a lo mismo, oferta-demanda y visualizar que no exista mucho dinero para que las cosas no pierdan su valor, ¿no? Entonces son medidas que se van tomando para contrarrestar situaciones de mercado, pero que al final de cuentas, pues a todos nos perjudica. El hecho también de que nosotros como país, también nosotros pedimos prestados al Banco Internacional, eh, y nosotros somos parte del Fondo Monetario Internacional, por lo cual, si también nosotros tenemos alguna situación, alguna contingencia, podemos pedir dinero y ellos, como nosotros somos socios, pues nos los van a prestar, pero también nos van a cobrar un porcentaje, ¿no? Entonces, muchas de esas cosas se van liberando de acuerdo a nosotros como país, funciona como un ente. ¿Qué decisiones toma? ¿Cómo se está desarrollando? Hagan en cuenta que es como una empresa, pero en grandote del país, ¿no? ¿Cómo ha crecido? ¿Cuáles son sus indicadores? ¿Cuáles son las cosas positivas? ¿Qué tanto pidió prestado? ¿Qué tanto pagó? ¿Qué tipo de cambio? ¿Cómo está el peso? Ahorita muchas monedas se han ido devaluando, ¿no? El claro ejemplo es la moneda argentina, ¿no? Nosotros estamos con un peso fuerte, probablemente no sea el óptimo o incluso nos comparamos con otras monedas como el dólar y pues estamos muy por debajo, ¿no? Pero si nosotros nos comparamos con países como Argentina, pues entendemos que nosotros estamos excelentemente bien en nuestra economía. Entonces, la macroeconomía es la que va a estudiar o la que va a analizar, se va a enfocar su análisis a todo lo que es el funcionamiento global de nosotros como país con la economía internacional, ¿no? Cómo nosotros nos relacionamos con otros países. Y entonces, pues aquí a ver, entra lo que es nuestro crecimiento económico, lo que es la inflación, el tipo de interés de nuestra moneda, el tipo de cambio, el tipo de interés que nosotros estemos pagando en nuestros créditos. La balanza de pago, pues se refiere a nosotros como país cuando ya nos han dado préstamos, cuánto se ha ido pagando, ¿no? Y un dato claro también, por ejemplo, es que en este gobierno de este partido, pues también no se ha visto el hecho de que se esté incrementando la deuda. Y también es un punto favorable, ¿no? Les comento, no me quiero meter en situaciones de partidos políticos, pero son datos que es bueno que nosotros conozcamos, ¿no? Este gobierno no ha pedido dinero, no se ha metido en situaciones de que se incremente. Ha estado pagando y creo que en esa parte pues vamos bien. Ahora, la otra parte de la economía es la microeconomía. Y esta microeconomía pues va a centrarse en el comportamiento de las pequeñas unidades dentro del país, que prácticamente va a hablar de lo que son las empresas y los hogares. Y aquí vamos a estar analizando cómo se toman las decisiones y cómo se interactúan en diferentes mercados, ¿no? Entonces, si hablamos de la microeconomía, estamos hablando que es la economía que se va a enfocar a lo que son las empresas y las fábricas. Y en las empresas, pues prácticamente nos enfocamos a que toda empresa se crea con el hecho de que exista una utilidad, de que exista una ganancia. Pero entendamos que la empresa entiende como utilidad a lo que le queda de ganancia, es decir, lo que ingresó a mi empresa menos lo que gasté en dar mi servicio o ofrecer mi producto o procesar lo que estoy haciendo, eso es lo que se conoce como utilidad.
Entonces la empresa ve la utilidad prácticamente en función al dinero. Es decir, la empresa va a medir su utilidad de acuerdo a la parte económica, que es la moneda nacional, que estamos hablando del peso, ¿no? Y esta empresa va a ver la utilidad como la ganancia, es decir, lo que yo cobré menos lo que yo gasté. Y estos gastos son todos los relacionados a que yo pudiera dar mi producto o servicio que estoy dando. Por ejemplo, la compañerita Aislinn, Aislinn nos dijo que su mami tenía una tiendita de abarrotes, ¿no? Esa empresa, esa microempresa, esa pyme, en realidad se entendería que la utilidad es todo lo que ella vende menos todo lo que le costó comprar lo que vendió. Esa es su utilidad, esa es su ganancia. ¿Cómo llevan su control? Pues puede ser desde un sistema ya, un sistema ya implementado con escaneo de lo que es el código de barras, entonces hacen su corte Z, visualizan todo lo que ganó, lo que cobró en un día, y a eso prácticamente le vamos a restar todo lo que le costó comprar esa mercancía que ya vendió. También asimismo le vamos a incrementar los gastos de, no sé, de la tienda, del local, los gastos de la luz, los gastos del internet y los gastos del sueldo de la persona que está atendiendo, ¿no? Entonces, lo que ingresó menos todo lo que les acabo de mencionar, la diferencia es la utilidad. Es decir, como empresa nos referimos a utilidad como la diferencia que nos queda de lo que ingresó menos lo que salió. Y eso es la utilidad. Para nosotros abordar esta utilidad, que las empresas pues tratan de maximizarla, es decir, todas las empresas lo que quieren o buscan es mayor ganancias, pues tenemos lo que es la teoría de producción. Y aquí vamos a ver dos funciones, la función de producción y la función o bien la teoría de costo. Y también vamos a la microeconomía estudia lo que es la familia. Y cuando hablamos de familia, pues también hablamos de que busca maximizar las utilidades. Pero, a diferencia de la empresa, la familia entiende como utilidades a lo que nos produce satisfacción. Y aquí pues entramos en diferentes situaciones, ¿no? Es subjetivo, no todos tenemos los mismos gustos, no todos tenemos las mismas características, no todos incluso tenemos las mismas condiciones. Entonces, pues esto de la microeconomía familiar, pues se va a medir de una forma un tanto subjetiva. ¿Por qué? Porque en realidad, pues como les comentaba, no todos tenemos los mismos gustos. Y desde ahí empezamos con todo este tema, ¿no? Y entonces esta microeconomía familiar se va a apoyar de lo que es la teoría del consumidor. Y aquí en esta teoría del consumidor, pues tenemos lo que es la función de utilidad y lo que es la restricción presupuestaria. Y en lo que entendemos por restricción presupuestaria, pues hablamos a lo que nuestro presupuesto nos da. Y entonces todos, como ya somos personas grandes que trabajamos, entendemos que tenemos un ingreso, que es nuestro salario, ¿no? Los que viven en casa con sus papás, pues es el ingreso que les dan sus papás para, no sé, para su semana. Los que vivimos con el esposo y no trabajamos, bueno, no trabajamos afuera de la casa, pero sí trabajamos dentro, entonces entendemos que nuestro ingreso es el sueldo del esposo. Entonces, esta restricción presupuestaria, pues se va a ver reflejada en cuánto es lo que yo tengo de dinero para gastar. ¿Ok? Entonces, retomamos la economía, se va a dividir en dos, que es la macroeconomía y la microeconomía. La macroeconomía se va a ver reflejada en cómo se desenvuelve el país a nivel internacional, y vamos a hablar del Producto Interno Bruto, de inflación, de endeudamiento, de la balanza de pago, del tipo de cambio y de la tasa de interés. Mientras que la microeconomía se va a enfocar solamente en la empresa y en la familia. Y en la empresa se va a visualizar como un ente que persigue utilidades. Hablando de la utilidad como situación económica, es decir, lo que le queda de ganancia.
expresada en pesos. Mientras que los hogares o la familia también están en busca de la utilidad, pero la utilidad aquí se maneja de forma subjetiva. Y estaríamos hablando de lo que en realidad a nosotros o nos produce bienestar, o nos produce placer, o nos produce satisfacción. Y entonces vamos a empezar con lo que es la utilidad total. La utilidad total se refiere al grado de satisfacción o beneficio que un consumidor obtiene al adquirir y consumir un determinado bien o servicio. En otras palabras, la utilidad total es la medida de satisfacción total que experimenta un consumidor al utilizar una cierta cantidad de un bien o servicio. Esta utilidad va a variar de una persona a otra. ¿Por qué? Porque todos tenemos diferentes gustos, tenemos diferentes preferencias individuales, tenemos necesidades específicas y tenemos circunstancias que cada uno conoce. Entonces, es importante destacar que esta utilidad total no se puede cuantificar en forma precisa, ya que es subjetiva y varía pues de acuerdo a cada individuo. Es importante tener en cuenta que esta utilidad total va a aumentar a medida que se consume más un bien o servicio, pero a un ritmo decreciente. Es decir, va a ir aumentando la utilidad total mientras yo siga adquiriendo ese producto, pero cada vez que lo adquiero va a aumentar más poquito. ¿Por qué? Porque mis necesidades ya fueron satisfechas en un principio. ¿Ok? Esto significa pues que cada unidad adicional de consumo genera menos satisfacción que la unidad anterior. Para calcular la utilidad total se suman las unidades individuales de utilidad obtenidas en cada unidad consumida del bien o servicio en cuestión. Entonces, entendemos que la utilidad total es todo lo que nosotros tenemos como bienestar, placer o satisfacción de consumir un producto o un servicio. Y la curva, la gráfica que a nosotros nos representa lo que es la utilidad es esta. Ahora, ¿cómo lo podemos ejemplificar? En primera instancia quedamos que esta utilidad en realidad es subjetiva. ¿Por qué? Porque las personas no tenemos los mismos gustos. Por ejemplo, a mí me gustan mucho los chocolates. Va a haber personas que probablemente sí les gusten, pero no les van a gustar mucho. O incluso hay personas que ni siquiera los consumen porque no les gustan, ¿no? Ahora, en toda la gama de los chocolates hay muchos tipos de chocolates, entonces tendríamos que visualizar toda esta información de forma muy subjetiva. Por ejemplo, si yo estoy en el desierto, o estoy a temperaturas muy altas, pues lo que en realidad requiero pues es sombra, no sé, un lugar fresco, pero en primera instancia voy a tener sed, por lo cual yo voy a requerir pues consumir agua, ¿no? Y la primer botella que yo me tome después de que tenga mucha sed, me va a proporcionar muchísima satisfacción. No así la segunda botella. Sí me va a producir satisfacción, pero ya menos. Probablemente la tercera botella me la tome y me va a producir igual satisfacción, pero va a ser mucho menos que la segunda y muchísimo menos que la primera. Si yo todavía me compro una cuarta botella de agua, a lo mejor ya no me va a producir satisfacción, sino que me va a doler el estómago o me voy a sentir pesada o incluso voy a querer ir al baño. Entonces, llega un punto en el que yo, al seguir consumiendo el mismo producto, me deje de dar cierto tipo de satisfacción. Y antes, al contrario, lejos de darme cierto tipo de satisfacción, va a empezar a disminuir. ¿Ok? Entonces tenemos aquí esta grafiquita, no sé si la puedan visualizar, en donde la primera unidad
estas son las cantidades de productos consumidos y esta es mi utilidad, ¿no? Aquí consumo mi primer producto y mi satisfacción de 1 se incrementó a 4. De ahí yo adquirí el segundo producto y de 4 aumentó a 7. Entonces aquí mi utilidad ya solamente fue de 3. Ahora, si yo compro otro tercer producto, aquí me doy cuenta que el segundo producto se quedó en mi satisfacción en 7. El tercer producto va a subir a 8, es decir, solamente va a subir un punto en mi satisfacción. Asimismo, la cuarta va a subir solo un punto 9, un 10 me parece, y la quinta probablemente ya ni siquiera me dé satisfacción, me voy a quedar en cero, ¿no? Igual que antes, ya no hubo diferencia, pero a partir del sexto producto, lejos de producirme satisfacción, voy a empezar a sentir que ya no me produjo nada positivo, sino al contrario, ya me empezó a dar más situaciones de, de disgusto, o cuando nosotros nos ponemos a pensar que ya es mejor no consumir dicho producto, ¿ok? Aquí también podemos entrar en situaciones de servicios. Por ejemplo, cuando nosotros vamos o adquirimos, no sé, estas plataformas, ¿no? De televisión. Probablemente cuando nosotros adquirimos a lo mejor Netflix, pues es mucha la satisfacción, ¿no? Y a lo mejor adquirimos otra plataforma HBO, y pues a lo mejor ya sí te va a dar satisfacción, pero ya va a ser menor. Y así sucesivamente, mientras más nosotros estemos adquiriendo servicios, probablemente sí nuestra utilidad total sí va a crecer, pero va a crecer de forma más lenta, hasta que llegue un punto en donde consumir un producto o servicio ya no me va a hacer ningún cambio. Es decir, voy a estar gastando sin que yo sienta satisfacción, placer o bienestar. Y va a llegar un punto en el que si yo sigo consumiendo ese mismo producto, lejos de producirme un bien, placer o bienestar, me va a causar algún tipo de perjuicio, algún tipo de daño, en el cual voy a tomar la decisión que es mejor ya no consumir. ¿Ok? Esa es la definición de utilidad total en las cuestiones de lo que son los hogares. Vamos a relacionar lo que es la utilidad total con lo que es el placer, el bienestar que nosotros sentimos cuando utilizamos un bien o servicio. Después tenemos lo que es la utilidad marginal. Vimos en primera instancia lo que es la utilidad total y ahora vamos a retomar lo que es la utilidad marginal. La utilidad marginal se refiere al cambio en la utilidad total. Es la que vimos hace ratito, ¿no? Y conforme nosotros vamos consumiendo un producto, va a ir incrementando, pero cada vez menor. Asimismo, va a llegar un momento en el que ya no va a incrementar y va a empezar a bajar o va a resultar contraproducente que yo siga adquiriendo ese mismo producto. Entonces, esta utilidad marginal, pues se va a referir a ese cambio. En otras palabras, pues la utilidad marginal es la medida del aumento o disminución en la satisfacción experimentada al adquirir o consumir una unidad más de un bien o servicio. Esta utilidad es un concepto clave para que nosotros tomemos decisiones como consumidores, ya que nos va a determinar cuánto estamos dispuestos a pagar por una unidad adicional o bien un servicio. Si la utilidad marginal es positiva, pues significa que el consumidor va a experimentar un aumento en su satisfacción. De la misma forma, si es negativa, el consumidor va a experimentar una situación que disminuya su satisfacción. Es importante tener en cuenta que la utilidad marginal va a disminuir a medida de que se consume más lo que es el bien o servicio, ¿no? Va a ir disminuyendo, va a ir decreciendo. Entonces, la utilidad marginal está calculada por lo que es
la utilidad total entre las unidades consumidas. Y nosotros habíamos visto esta grafiquita para la utilidad total, que aumenta y en algún momento va a disminuir. Ahora vamos a ver la gráfica de la utilidad marginal. La utilidad marginal nos dice que en un principio va a ser alta y siempre va a ir decreciendo. Entonces la utilidad marginal nos dice que a medida de que nosotros consumimos más, nuestra satisfacción va a incrementar. Pero si los productos son iguales, la satisfacción irá siendo menor. Entonces, cuando yo empiece a adquirir más piezas del mismo producto, la satisfacción que yo tenga, que yo sienta, va a ir disminuyendo. Entonces, la utilidad total es toda la satisfacción que yo requiero o que yo tengo como resultado de adquirir ciertos productos. Y la utilidad marginal nos dice que es la satisfacción que yo voy sintiendo entre consumir un producto o un producto, bueno, entre consumir un producto o consumir un producto más. Y nos dice pues que la utilidad marginal pues siempre va a ir disminuyendo, porque como les comentaba el ejemplo del agua, ¿no? El primero probablemente lo consuma con mucho gusto porque está saciando mis necesidades, pero la segunda pieza probablemente ya se va a ver muy disminuida o en proporciones consideradas esta satisfacción. Pero no dejo de tener satisfacción, yo sigo teniendo satisfacción hasta que va a llegar un momento en el que yo deje de tenerla, ¿no? Y aquí tenemos un ejemplito en donde nosotros visualizamos o vemos cómo se está llevando lo que es el cálculo de la utilidad marginal. Y esta utilidad marginal, nosotros necesitamos saber cuántas piezas podemos consumir, cuál es la utilidad total. En esta utilidad total se basan números, por eso decíamos que la economía se va a apoyar de lo que es la estadística, de acuerdo a lo que son las preferencias, ¿no? Entonces esta utilidad pues nos las dan las entrevistas, encuestas, estudios de mercado que se hacen a los clientes y visualizan cuánto les proporciona de satisfacción cada cosa, ¿no? Y entonces pues aquí ya tenemos una relación proporcional a la cantidad de los productos y ya aquí solamente tenemos la fórmula. ¿Qué vamos a hacer? Primero vamos a situarnos en esta parte de arriba, que es la utilidad total. Y aquí, por ejemplo, si yo consumo 0 piezas, pues se supone que yo voy a tener 0 de satisfacción, por lo cual mi utilidad marginal pues va a ser 0. Cuando yo consumo una pieza, mi utilidad o mi satisfacción va a ser de 7, entonces mi utilidad marginal va a ser de 7. ¿Cómo saqué este 7? Pues en primera instancia lo que hice fue que a la utilidad marginal, que es este 7, que vemos aquí, le voy a restar la utilidad marginal, pero anterior. Entonces 7 menos 0, pues queda 7. Y esto lo vamos a dividir en cantidad, en esta que es cantidad menos la cantidad anterior, que es 1, entonces 7 entre de 1 nos queda 7. Ahora, para el segundo producto, nos seguimos con el ejemplo de las botellas de agua. La segunda botella de agua que yo me compro ya no me va a dar satisfacción de 7, ya nada más me va a dar satisfacción de 13. Entonces, mi utilidad marginal es 13 menos 7, que son 6, entre igual, 2 menos 1, 1. Entonces mi utilidad marginal es 6. Ahora, si yo quiero comprar y consumir mi tercera botella de agua, mi utilidad marginal ya no va a ser de forma proporcional. Ahora me dice que consumir mi tercera botella de agua solamente me va a dar una utilidad total de 18. Es decir, la diferencia de 13 de 8 entre de 13 va a ser de 5 igual. Entre de 1 pues nos va 5. Y así nos vamos a ir sustituyendo. La utilidad total es en la que estamos menos la anterior. Igual en cantidad en la que estamos menos la anterior. Y ahí se va a ir dando el resultado. Entonces entendemos que nosotros
nuestra utilidad en nuestra utilidad marginal, nuestra felicidad, en el primer producto fue de 7. En el segundo, al adquirir el segundo producto, ya nada más fue de 6. Al adquirir el tercer producto, ya solamente 5. Al adquirir el cuarto producto, ya solamente es 4. Al adquirir el quinto producto, 3. Al adquirir el sexto producto, 2. Al adquirir el séptimo producto, 1. Y vamos a llegar al punto en el que cuando nosotros adquiramos la octava botella, ya no vamos a tener ninguna satisfacción. Ya no vamos a sentir como consumidores ningún placer, ningún beneficio, ninguna situación en la que yo pueda visualizar o entender por qué estoy comprando algo que no me genera ninguna satisfacción. No me está satisfaciendo nada, ninguna necesidad, no me está cumpliendo o estoy sintiendo un deseo de felicidad, no. Entonces, en ese momento nosotros como consumidores debemos de entender que ya no debemos de comprar la octava pieza. ¿Por qué? Porque ya no nos va a producir ningún beneficio. Si nosotros seguimos comprando después de la octava pieza a la novena, nos vamos a dar cuenta que nuestra utilidad va a empezar a disminuir. Es decir, nuestra satisfacción, lejos de ir creciendo, va a empezar a verse afectada, por lo cual pues ya sería necesario estar adquiriendo productos que lejos de darnos algún sentimiento de satisfacción o felicidad, pues nos empieza a dar alguna situación de problema, ¿no? Tanto problema emocional, psicológico, de salud o demás situaciones que se puedan desarrollar. Entonces nosotros como compradores tenemos que entender esta parte para que nosotros visualicemos hasta qué punto debemos de aprovechar o debemos de consumir el producto que nos que estamos queriendo, ¿no? ¿Cuál es la relación entre utilidad total y utilidad marginal? Pues en primera instancia están estrechamente ligadas, ¿no? Mientras una va creciendo, otra crece, pero de forma muy disminuida. La utilidad marginal, pues, es el cambio de utilidad total al consumir una unidad adicional de un producto o servicio. La utilidad marginal positiva puede ser positiva, negativa o cero. Si la utilidad negativa es positiva, esto indica que la satisfacción está aumentando. Si es negativa, significa que la satisfacción está disminuyendo. Y si la utilidad es cero, significa que no cambia nuestro estado al adquirir una siguiente unidad. Esta utilidad pues nos ayuda a entender cómo cambia nuestra satisfacción, ¿no? Entonces la utilidad marginal pues es la variación porcentual entre las unidades consumidas, mientras que la utilidad total pues siempre va a ir creciendo hasta llegar al punto de saturación, que es donde lejos de creciendo pues va a empezar a ser decreciente, es decir, va a llegar a un punto en el que ya no vamos a tener más satisfacción. ¿Cuáles son los factores que afectan lo que es la utilidad total y marginal? Pues en primera instancia, las preferencias personales. Se comentaba, ¿no? Hay gente a la que les gusta el refresco, hay gente a la que les gusta el café, hay gente a la que no, hay gente a la que les gustan las bebidas alcohólicas, hay gente a la que no. Incluso dentro de las bebidas alcohólicas, pues igual, ¿no? Estará la persona que dice, ¿sabes qué? Yo necesito, requiero este tipo de licor o necesito este tipo de licor. Va a haber personas que digan, ¿sabes qué? A mí no me gusta absolutamente nada el alcohol, o a lo mejor coctelería, etcétera. Entonces, las preferencias personales aquí van a afectar completamente lo que es la utilidad total y la marginal. Cuando hablamos de necesidades específicas, pues estamos hablando de que cada individuo puede afectar su utilidad total y marginal. Por ejemplo, una persona que tiene sed, una mayor utilidad pues es consumir agua, a diferencia de otra persona que tiene antojo de algo dulce y quiere un refresco, o a lo mejor de la persona que tiene necesidad, no sé, de que tenga frío, por ejemplo, y requiera un café caliente. Entonces le va a dar más peso a lo que es el café o una bebida caliente a lo que es una botella de agua. Entonces, aparte de nuestras preferencias, tenemos que ver en qué momento nos encontramos para visualizar
nuestras necesidades que tenemos en ese momento. También tenemos otra parte que habla de la disposición de sustitutos. Y en esta situación, pues entra lo que es en los costos, ¿no? Los productos que a lo mejor nosotros vamos a adquirir y pues ya están a un precio más elevado, o pues en la empresa a donde los fabrican ya hizo un análisis excelente de costos y se dio cuenta que en realidad su precio está muy por debajo y entonces pues deciden incrementar los precios, ¿no? Los precios de lo que es el producto que voy a consumir, por lo cual pues yo necesito consumir otros productos. ¿Por qué? Porque mi ingreso no me alcanza. Y así nos podemos ir, ¿no? Ahorita con lo que les comentaba la inflación, nosotros, o yo me acuerdo, no sé, 2 años, un año, ibas al súper, probablemente con 3,000 ya salías pues bien relajado para tu despensa, y ahorita pues vas con 3,000 y pues sales con 2, 3 cosas, ¿no? Al aumentar los productos, pues la mayoría de jefes de familia, jefas de familia, pues empezaron a visualizar cuáles eran los productos que probablemente satisfacían mis necesidades, pero que fueran sustitutos. Por ejemplo, en el papel higiénico, ¿no? Hay papeles higiénicos que son un poquito más caros y hay papeles higiénicos que son un poco más económicos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos la necesidad de usar papel higiénico para lo que ustedes quieran, y llega un momento en el que el papel que nosotros estamos acostumbrados a utilizar está a un precio más caro, pues nosotros vamos a empezar a buscar productos sustitutos. Y pueden ser productos sustitutos del mismo producto o incluso que satisfagan en ese momento mi necesidad. Y entonces, pues, cuando nosotros sustituimos esta parte, pues se supone que eh, todo el mercado pues está muy variado, ¿no? Entonces, si yo no quiero un papel higiénico, ese papel higiénico hay como otras 10 marcas. Si yo no quiero ese producto, esa leche, hay otras 10 marcas. Si yo no quiero comprar ese jabón, hay otras 10 marcas. Entonces, esta disponibilidad de artículos sustitutos pues nos influyen en lo que es nuestra utilidad total y marginal, ¿no? Porque si hay muchos productos similares en el mercado, pues la utilidad puede ser eh, menor. También la disponibilidad de complementos. En este punto, pues también hablamos de, por ejemplo, si un consumidor tiene acceso a los ingredientes necesarios para preparar una comida, la utilidad total y marginal de esa comida, pues puede ser mayor, ¿no? Porque ya tuvo los elementos antes de. Y el contexto económico, pues aquí hablamos de situaciones fuera de nosotros, ¿no? Como por ejemplo una crisis económica o alguna situación que nos rebase a nosotros, pues nuestra utilidad marginal va a ser menor. ¿Por qué? Porque nuestros ingresos van a ser menores. Entonces, nosotros lo que alcancemos a tener o lo que alcancemos a cobrar, pues lo vamos a destinar a lo más vital. Si nosotros estamos en alguna situación como por ejemplo de COVID y nosotros nos dimos cuenta que todo el mercado paró, que toda esta situación de las empresas cerraron, por ejemplo, todas esas situaciones, todas esas empresas de recreación pues cerraron, eh, nos dimos cuenta que muchas empresas pues no tenían ingresos, por lo cual pues también no pudieron hacer frente a sus gastos, algunas quebraron, pero las otras, pues las que trataron de sobrevivir, trataron que todo lo poquito que ingresaba, pues abarcara a lo más necesario. Nosotros igual, si en algún momento nos afectó, porque hay rubros que no les afectó para nada, ¿no? Por ejemplo, el farmacéutico, son rubros de empresas que salieron excelentemente bien después de toda esta situación del COVID, ¿no? Pero como les comentaba, a lo mejor las empresas de recreación, ¿no? Restaurantes, bares, centros, familiares como parques, centros de albercas, no sé, todos estos negocios, todo lo poquito que entraba, pues trataban de pagar o de adquirir o de gastar
lo que fuera necesario, solamente indispensable para su actividad. Y asimismo, si nosotros hubiéramos trabajado en alguna de estas áreas, pues también nuestro sueldo se iba a ver pues sacrificado, mermado, disminuido, por lo cual nosotros también íbamos a dejar de consumir productos innecesarios y nos íbamos a enfocar a los productos necesarios. Canasta básica, ropa y salud a lo mejor. Ya no estaríamos viendo con que quiero ir al cine, o fíjate que tengo antojo de esto, o de esos gustitos que nosotros nos damos, pero que no son necesarios. Entonces, este contexto económico, si nos está perjudicando de esta forma, nos vamos a entender que toda esta parte de la satisfacción de la utilidad total, pues se va a ver disminuida. ¿Por qué? Porque no vamos a comprar todo lo que nosotros queremos. ¿Por qué? Porque no tenemos dinero. ¿Por qué? Porque nuestra curva de nuestra restricción económica pues va a estar limitada a nuestros ingresos, ¿no? Y como les acabo de comentar, para todo hay límites. Entonces, cuando nosotros tenemos un ingreso, es nuestra limitante, ¿no? Tengo, no sé, 10,000 pesos en la cartera. Ese es mi presupuesto que yo tengo para cubrir mis necesidades. Y entiendo que probablemente tenga que pagar arrendamiento, tenga que comprar gasolina para el carro, tenga que comprar despensa, tenga que pagar la colegiatura de la escuela, no sé, tenga que dar gasto para los hijos, etcétera. Entonces, nosotros tenemos que hacer nuestro presupuesto para visualizar qué cantidad le vamos a ir repartiendo a cada necesidad que tengamos, y sobre eso, qué es el producto que nosotros vamos a adquirir, ¿no? Y entonces entendemos que aquí tenemos lo que es la recta presupuestaria, y aquí nos da que nosotros tenemos un ingreso topado, por lo cual nosotros pues estaríamos siendo conocedores de lo que nosotros tenemos, y de acuerdo a nuestras necesidades, supongamos aquí en el ejemplo que solamente tenemos necesidad de dos cosas, por ejemplo, de comida y de bebida, supongamos, ¿no? Entonces, un punto va a ser que yo todo mi ingreso me lo gaste en comida, y otro punto va a ser que yo todo mi ingreso me lo gaste en bebida. Entonces, esta línea que va del punto donde yo me gasto todo en comida y que va al punto donde yo me gasto todo en bebida, esa es la línea, la recta presupuestaria. ¿Por qué? Porque esa me está indicando cuánto es mi tope que yo tengo para gastar en comida y cuánto es mi tope para que yo pueda gastar en bebida. Ahora, si yo sé que mis dos necesidades es comida y bebida, es algo imposible que yo todo mi dinero me lo quiera gastar en comida. ¿Por qué? Porque no es algo funcional que yo deje otras necesidades por tan solo estar adquiriendo un solo producto. De la misma forma, si yo sé que tengo que comer y tengo que beber, el que yo me gaste todo mi dinero en bebidas, pues también me dice que no es algo que me produzca la calidad total que yo estoy buscando. ¿Por qué? Porque probablemente me va a satisfacer la primera pieza, pero las demás no me van a satisfacer tanto. Y porque al final de cuentas tengo otra necesidad que no ha sido cubierta. Por lo cual, esta línea presupuestaria nos va a decir qué es lo que nosotros podemos gastar de acuerdo a lo que nosotros tenemos como ingreso. Y aquí cuando hablamos de recta presupuestaria, pues estamos hablando de lo que nosotros tenemos como el punto de lo máximo que nosotros tendemos a gastar, ¿no? De repente podremos decir que nosotros tenemos necesidad de muchísimos productos, pero vaya, la economía se trabaja en forma de lo que es las estadísticas, probabilidad y matemáticas. Esto es solamente un muestreo de lo que nosotros pudiéramos hacer a escala, ¿no? Aquí solamente pongo el ejemplo que tenemos necesidad de comida y tenemos necesidad de bebida. Entonces entendemos que no todo nuestro dinero lo podemos gastar en comida, pero que no todo nuestro dinero podemos gastarlo en bebida. Más sin embargo, tenemos esta recta que nos dice cuánto es el dinero que podemos gastar. Y aquí va la parte primordial de lo que es este estudio, ¿no? Llegar a lo que es la maximización de utilidad
contra el presupuesto. Es decir, ¿cuántas piezas voy a querer comprar de una cosa y cuántas piezas voy a querer comprar del otro producto con tal de que mi presupuesto me alcance para que satisfaga mis necesidades, pero también que yo encuentre el punto más alto de felicidad? Y vamos a lo mismo, vamos a utilizar lo que es vamos a enfocarnos en lo que es la utilidad total, que aunque bien es cierto, es un número subjetivo, pero nos va a decir cuál es la combinación perfecta para que nosotros seamos más felices de acuerdo a un presupuesto seleccionado o ya dicho anteriormente. Y también tenemos lo que es la tasa marginal de sustitución. Les hablaba, ¿no? Cuando nosotros nos incrementan precios de algunos productos, nosotros buscamos pues lo que son productos sustitutos, ¿no? Y aquí nos dice, y no tiene que ser productos sustitutos, por ejemplo, a lo mejor de la misma línea, ¿no? A lo mejor digo, yo tengo ganas de algo dulce, pero veo que el chocolate está a 10 pesos la pieza y mientras que una paleta está a 5 y pues opto por irme por la paleta porque es más económica, ¿no? De la misma forma, no sé, tengo ganas de ver una película y hago mi presupuesto y digo, si te vas al cine, te va a salir en tanto dinero, pero pues tú a lo mejor tu utilidad total, tu satisfacción va a ser mucho mayor que no sé, rentarla en casa o pagar la plataforma, o a lo mejor dices, no, pues me conviene más y me va a producir mayor satisfacción quedarme en casa porque me puedo hacer mis palomitas yo, puedo hacérmelas como yo gusta, puedo tomar lo que yo quiera, incluso puedo, no nada más puedo ver una película, puedo ver muchas películas. Entonces, este punto es en el que el consumidor tiene que visualizar qué productos van a satisfacer tu necesidad y aparte de satisfacerla, cuáles son los que le dan mayor satisfacción. Es decir, cuáles son los que te dan mayor utilidad total. Y hablamos de precios, hablamos del bienestar de nosotros, hablamos de todo lo que nosotros querramos, entendemos como beneficio, satisfacción o situaciones de bienestar, de placer. Y aquí pues tenemos lo que es las curvas de indiferencia, ¿no? Nos dice que la curva 1 habla de un producto, la curva 2 habla de productos con mayores cantidades, mientras que la curva 3 pues nos dice que vamos a adquirir mayores cantidades de mayores productos, por lo cual todos los consumidores pues trataríamos de elegir la que está más alejada, que es la 3, ¿no? Entonces, nosotros preferiríamos la curva de la diferencia más derecha, pues representa más consumo de satisfactores, por lo cual representa mucho más bienestar total. Es decir, con lo que nosotros tenemos presupuestado, pues si compramos mayores productos que nos producen mayor felicidad, pues seremos mucho más felices, tendremos mucho más placer y nuestro nivel de bienestar será mucho mejor. Entonces, esta tasa marginal de sustitución nos habla que como les comentaba, ¿no? Cuando nosotros o la empresa incrementa los precios, pues el consumidor va a manifestar su tendencia a continuar con el mismo nivel de satisfacción, pero a cambiar de producto. ¿Por qué? Porque no vamos a sacrificar la satisfacción, vamos a sacrificar el producto que por algún cambio pues ya no nos esté resultando tan conveniente de acuerdo a lo que son nuestros presupuestos, ¿no? La línea de restricción presupuestaria pues es para lo que nos alcanza y ya después de esto tendríamos nosotros que buscar pues lo que es la maximización de la utilidad. Cuando hablamos de esta tasa marginal, pues hablamos que nosotros podemos cambiar todo lo que son los eh, eh, productos sustitutos para que nosotros estemos mucho mayor, tengamos mayor el sentimiento de satisfacción, ¿no? Por eso es muy importante conocer los precios de cada producto que nosotros tengamos o necesitemos para que nosotros pongamos o encontremos el punto en el cual la utilidad marginal sea igual al punto de utilidad marginal
del otro producto. Con esto pues ya vamos a entrar a lo que es la tasa marginal de sustitución, en donde nosotros vamos a encontrar el punto donde varios productos nos dan igual a lo que es la satisfacción. Entonces, tenemos que buscar la eficiencia económica. Es decir, por ejemplo, yo tengo 10 pesos, ¿para cuántos, por ejemplo, les comentaba, ¿no? Mi necesidad es comida y bebida, ¿para cuánta comida me alcanza y para cuánta bebida me alcanza? ¿Y cuál es la combinación que más me va a producir felicidad? Y este número que a mí me salga es lo que yo tendría que adquirir. ¿Para qué? Para que mi utilidad total sea la mejor, siempre y cuando yo no rebase de lo que es la situación de mis ingresos. Por lo cual es importante que nosotros estemos conociendo nuestros gustos, nuestras necesidades y asimismo nuestros ingresos y el precio de lo que nosotros vamos a comprar o el precio de nuestros satisfactores. De ahí hablamos de la teoría de lo que es de las empresas, ¿no? Ahora vamos a hablamos de lo que era la economía de los hogares, ahora vamos a hablar la teoría de la producción. Y esta teoría de la producción pues va a hablar nosotros como empresa, si tenemos una cantidad de materia prima específica, ¿cuál va a ser la mejor combinación de lo que nosotros necesitemos comprar para que sea el mejor resultado de piezas posibles? Y prácticamente es lo mismo que hablábamos ahorita en nuestras necesidades, ¿no? Tenemos un ingreso y de este ingreso vamos a partir para visualizar cuántos productos vamos a comprar de cada cual y encontrar la combinación perfecta para que nosotros tengamos mayor utilidad, entendiéndola como satisfacción. Aquí en esta teoría de la producción nos habla de la relación entre la cantidad de lo que nosotros tenemos, materia prima o recursos, y esta cantidad de recursos nos dé la mayor cantidad de producción. Es decir, como que la hagamos rendir lo más posible. ¿Y cuál es la intención de que nosotros hagamos esta relación? Pues que si nosotros producimos mucho y nuestros costos son fijos, se podría decir, nosotros vamos a tener mayor utilidad hablando y económicamente. ¿Por qué? Porque nosotros producimos lo más óptimo posible sin desperdicio, por lo cual tendremos más unidades a vender y por esto, pues nuestra utilidad es mayor, ¿no? ¿Cuáles son los siguientes supuestos? En primera instancia, debemos de entender que cualquier combinación de insumos, es decir, materia prima, puede generar una cantidad de producción determinada. Todo cambio en estos factores van a dar como consigo un cambio en la producción, aunque sea muy pequeño. Esta interdependencia entre estos factores productivos utilizados y el valor de la producción total siempre va a estar ligada, ¿no? O sea, sí depende de lo que es el recurso, la cantidad de recursos, la cantidad de producción que vamos a tener. Por eso, nosotros como empresa tendríamos que visualizar qué productos o servicios estamos ofertando y de acuerdo a esto tendríamos que ver cuál es lo que me sale más económico producir. Y de ahí de lo que es lo más económico producir, pues ahí nos vamos a enfocar visualizando que va a haber muchísimas piezas con el recurso, insumos o mercancía que nosotros tenemos dentro de nuestra empresa. Y esos factores de producción se utilizan para dividirse de manera infinita. Es decir, si a mí me cuesta mi materia prima 10 pesos, pero con esos 10 pesos puedo hacer un pantalón y una blusa y una falda, aquí igual si tengo 10 pesos, esos 10 pesos los puedo utilizar en 3 faldas y una blusa, o a lo mejor en 3 pantalones y una falda, tengo que visualizar cuál es la combinación perfecta en la cual yo la misma cantidad de insumos me dé más piezas para que yo pueda
venderlas, porque como les comentaba, la utilidad de las empresas es la ganancia. Entonces, mientras más produzca yo, pues más voy a poder vender. Y mientras más yo pueda vender, más yo puedo ganar. Entonces, esta es la teoría de la producción. La relación que se da entre una cantidad de recursos específicas y la cantidad máxima, lo que yo más le pueda sacar a esa producción. Y esta es la fórmula que nosotros utilizamos en esta función. Q es el volumen total de la producción, F es función de, C es conjunto de bienes y servicios que se consideran capital, y T es el conjunto de servicios que se consideran como trabajo. Y aquí entendemos que si la cantidad producida está en función de la cantidad de insumos utilizados, entonces solo podrá ser modificada cambiando la utilidad de la cantidad de un recurso y manteniendo la de los demás. Por ejemplo, si se utilizara el factor trabajo como recursos variables, el capital como recurso constante fijo, entonces la función de producción sería Q igual a la función de los servicios, conjuntos de bienes, ¿no? Igual también aquí tenemos lo que es la complementariedad y sustitución. Aquí ya estamos hablando de la sustitución, pero de lo que son la producción, ¿no? La teoría de producción, por lo cual habla de esta parte como cuando nosotros vamos a incrementar el uso de lo mejor de alguno y incrementan pues los demás servicios. Y aquí tengo como por ejemplo, si la empresa utiliza más camionetas para repartir sus productos, pues aquí también se van a ver incrementados tanto el consumo de la gasolina, el consumo de las refacciones, el del gasto del carro, incluso el sueldo del chofer, etcétera. Y nos dice que todos los procesos productivos de cierta complementación eh, de los recursos utilizados. Y aquí, por ejemplo, tenemos la maquinaria, el trabajo, la tierra, semillas, fertilizante, telo y el hilo, etcétera. Y de ahí tenemos lo que es la teoría de costos. En esta teoría de costos vamos a hablar y vamos a separar lo que son los costos fijos y lo que son los costos variables. Cuando nosotros vamos a producir algún bien, algún producto, debemos entender que tenemos costos que van ligados a lo que es la cantidad de producción, mientras hay costos que no importa si se produzca 1 o 1 millón de piezas o 100,000 piezas, va a ser el mismo costo. Y aquí podemos separar bien claro toda la forma de lo que es a lo mejor los gastos administrativos, ¿no? Yo tengo una empresa que se dedica a maquilar ropa y entonces tengo mi área administrativa, o está el administrador, está el contador, está el de, no sé, el de mercadotecnia, etcétera, ¿no? Entonces, si se produce una pieza, se producen 100,000 piezas o se produce 1 millón, la nómina de ellos va a ser la misma. ¿Por qué? Porque ellos tienen que hacer el mismo trabajo sin importar las piezas producidas. De la misma forma vamos a lo que es la renta, ¿no? Si se producen 10,000 piezas, 100,000 piezas, 1 millón de piezas, la renta de esas oficinas van a valer lo mismo. ¿Por qué? Pues ya firmamos un contrato donde me dicen que la renta de las oficinas, la renta es de manera mensual y voy a estar pagando, no sé, 50,000 de renta. Entonces, se produzca una pieza, no se produzca nada, o se produzcan 100,000 piezas, la renta y el gasto de nómina va a ser igual. Entonces entendemos que estos costos son fijos. ¿Por qué? Porque en realidad no se están moviendo. Incluso la luz a lo mejor de ese departamento. Tienen el horario de 8 a 5, todo el día está prendida la luz, todo el día están prendidas las computadoras, está prendido el clima. Y entonces, si se manufacturan una pieza o 1 millón, como les comentaba, pues a ellos no les provoca nada, ¿no? No así lo que está ligado en planta. Por ejemplo, si van a utilizar maquinaria y y necesitan utilizar esa maquinaria por más tiempo,
pues va a haber un desgaste de esa máquina de acuerdo a la cantidad de piezas que se produzcan. Igual de la misma forma, la luz se va a gastar proporcionalmente a las piezas que se produzcan. Y algo que es sí o sí es la materia prima. Entonces, si se produce un pantalón, pues se va a utilizar la materia prima de un pantalón, tela, hilos y botones. Ahora, si se producen 1 millón de pantalones, pues se va a utilizar lo proporcional de acuerdo a ese millón de piezas, tanto en tela, en hilo, en cierres y en botones. Entonces, estos costos son variables porque en realidad varían de acuerdo a lo que se está produciendo. Igual a lo mejor, no sé, la renta de la bodega, ¿no? Igual de la misma forma, tú en esa bodega puedes guardar una caja o puedes guardar 100,000 cajas, por lo cual pues va a ser el mismo costo. No así aquí, por ejemplo, tomando en cuenta que si tu bodega tiene la capacidad para 1,000 cajas y tú produciste 1,001, pues necesitarías rentar a lo mejor otra bodega para que toda tu mercancía entrara. Igual cuando hablamos de la producción en serie, ¿no? Podemos decir que en tanto tiempo se producen tantas piezas, entonces a lo mejor la maquinaria para que tú la eches a andar no te puede producir exactamente las piezas que tú quieres, entonces probablemente tengas que producir la línea completa hasta que pues se pueda pagar. Entonces, esa cantidad extra que ya no contaste probablemente genere un costo extra. ¿Por qué? Porque ya no va lo que son las series, ¿no? Pero bueno, eso también es un tema a considerar dentro de lo que son los costos. Entonces, los costos fijos son los costos que no varían de acuerdo a lo que se produce, mientras que los costos variables van ligados completamente a todo lo que se está produciendo. Y hablamos de materia prima, que son los insumos, hablamos de la nómina, pero la nómina del sistema operativo, de los operarios, que son los que están trabajando con estas máquinas, por lo cual es importante o bien contratar más gente o bien que se queden a cubrir tiempos extras para que puedan sacar la producción. Entonces, esta nómina sí entra como costos variables porque van ligados a lo que se está produciendo. Y también hablamos de luz, y también hablamos de la maquinaria y todo lo que eso se conlleva producir. Entonces, esta teoría de costos, pues en realidad va a ligar, ¿no? Que el costo total de una empresa es igual a los costos fijos más los costos variables. Y aquí tenemos como ejemplos de los costos, que los costos pues son las instalaciones industriales, los trabajadores, las máquinas que se utilizan en el proceso de producción, la teoría de costos que ofrece una guía para que las empresas puedan pues conocer el valor, ¿no? Que les permite establecer pues una producción mucho mejor en menor tiempo y que nos estén disminuyendo los costos, ¿no? Esta teoría de los costos nos dice que tenemos varios indicadores, ¿no? Un ejemplo del costo fijo, pues sería el alquiler de un local. También, por ejemplo, si hablamos de lo que es digamos con el ejemplo de la tienda de ropa, ¿no? El punto de venta, a lo mejor, pues igual también no tendría que ver nada con la producción, por lo cual, pues es un costo fijo. Aquí nos quedamos con el hecho de que todos los costos fijos son los que no tienen que ver con la producción, pero que son costos o gastos que se tienen que realizar sí o sí. Y nos quedamos con que los costos, con que los costos variables son los que están ligados a lo que se está produciendo, a las piezas. Y aquí hablamos materia prima, hablamos todo lo que son los insumos, hablamos de la nómina y hablamos de situaciones como la energía, la energía que se está gastando de acuerdo a lo que es la maquinaria. ¿Y cuáles son las aplicaciones de esta teoría de costos? Pues en primer lugar, podemos hacer un análisis de punto de equilibrio. ¿Cuál es el punto de equilibrio? Es el punto en donde nosotros no sabemos si ganamos o perdemos. Bueno, no, sabemos exactamente que no ganamos ni perdemos, perdón. Es el punto en el que nosotros producimos piezas y sabemos que si se vende, que hasta llegar hasta ese punto, todas las que más se produzcan van a ser utilidad. Es decir, yo voy a hacer una producción, no sé, de 1 millón de piezas
y ese millón de piezas va a tener un cierto costo, tanto fijo como variable, es decir, el costo total. Entonces, yo sé que ese millón de piezas ya las produje, pero yo sé que con que yo no venda ese millón de piezas, con que yo venda 500,000 piezas, con eso que yo cobre, ya voy a tener cubierto todos los gastos que hice. Entonces, esas 500,000 piezas es mi punto de equilibrio. Es decir, si yo vendo esas piezas, no perdí ni gané, porque todo lo que invertí ya lo recuperé vendiendo esas piezas. Y de ahí, al vender las demás piezas, ya van a ser mi utilidad. Recordemos, esta economía de la empresa se basa en la utilidad teniendo como diferencia económica. Entonces, el punto de equilibrio es donde yo produzco ciertas cantidades de piezas y yo tengo que vender cierto número para que yo no gane ni pierda, como les comentaba anteriormente, ¿no? El famoso es donde nos quedamos tablas. No gané ni perdí, es decir, todo lo que yo invertí ya me lo regresaron y tengo la posibilidad que todo lo que yo venda después de ese punto ya sea utilidad o ganancia económica para mí. También lo podemos utilizar para lo que es el grado de apalancamiento operativo. Y aquí hablamos sobre lo que es el cambio porcentual en las ventas o producción sobre la rentabilidad de la operación de la empresa. Es decir, todo lo que yo necesito realizar en el área operativa para que pueda yo estar saliendo con mis compromisos. También aquí tenemos lo que es el análisis del riesgo del negocio. Y aquí es la variabilidad o incertidumbre que las ganancias operativas de una empresa sean buenas o no se vayan a tener. Y también tenemos las economías de alcance, que se trata de economías cuando el costo de producir 2 o más productos por la misma empresa es el menor el costo de producir esos mismos productos por separado en diferentes empresas, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una maquinaria y esa maquinaria a lo mejor es una envasadora, me sirve para realizar diferentes productos, pero como está dentro de la misma empresa, pues yo puedo utilizar esa misma máquina para los 3 productos. Entonces, me conviene estar ahí, haciéndola trabajar, tanto por costos de nómina, tanto por costos de maquinaria, tanto como por costos no sé, de luz, etcétera. Y aquí yo las esté trabajando en diferentes empresas, en diferentes lugares, en donde tengo que comprar yo más maquinaria, en la que probablemente sea un desperdicio de luz, en el que probablemente mis hombres que están en el área operativa tengan muchos tiempos muertos. Entonces, estas economías, estos análisis, pues en realidad nos ayudan, ¿no? Para visualizar eh, qué es la mejor opción para que nosotros podamos reducir los costos y mantener la mayor utilidad. Hablando de empresa, utilidad como ganancia y hablando de utilidad en los hogares como la mayor satisfacción. Y también tenemos los análisis de contribución, que es en el margen del ingreso por las ventas y los costos variables. Y aquí pues es prácticamente el beneficio o la pérdida sin tomar en cuenta los costos fijos. Y también tenemos como técnicas de costo de ingeniería, y aquí pues ya hablamos de lo que es la evaluación funcional, los costos de mano de obra, de equipos, materias primas, para lo que es la producción. Y aquí solamente se utiliza pues para pura información en lo que es la ingeniería industrial. ¿Ok? Y pues ya, prácticamente con esto estaríamos cerrando la clase del día de hoy, retomando a la economía, que se divide en macroeconomía y microeconomía. Macroeconomía, hablando de México en relación con todo el país, el mundo, y hablando de microeconomía dentro de nosotros como país, tomando como célula lo que es la empresa y lo que son los hogares. En la empresa, midiendo lo que es la utilidad, visualizando lo que es ¿qué tengo que producir yo para que sea el menor costo y pueda producir yo más piezas o qué piezas puedo producir más? Y teniendo lo que es la teoría de lo que es los costos, que estamos hablando, ¿qué me cuesta, cuánto me cuesta producir una pieza, teniendo en cuenta los costos fijos y los costos variables? Y hablamos también de la microeconomía de los hogares, teniendo en cuenta lo que es la utilidad total, la utilidad marginal
y lo que es la línea de restricción. Es decir, con el dinero que yo tengo, que son mis ingresos, ¿cuántas piezas puedo comprar de cada cosa? Y que esas piezas me produzcan la mayor satisfacción, la mayor utilidad, la mayor felicidad, siempre y cuando yo no caiga en situaciones de que me quede sin algún producto o que alguno de esos productos, lejos de producirme satisfacción, me produzcan algo de manera contraria, ¿no? Lejos de que me den satisfacción, me quede yo en ceros, pero siga comprando. Y pues ya después de esto tenemos lo que es nuestra primera actividad. Los compañeritos que ya han estado trabajando conmigo, les comentaba a principio de clase, trabajamos de forma semanal una actividad, por regular son artículos, los cuales los vamos a leer y los vamos a trabajar de forma abierta. Cuando digo forma abierta, me refiero a trabajarlos en resumen, en mapa conceptual, en mapa mental, no sé, en cuadro sinóptico, lo que ustedes gusten hacer y de lo que ustedes presenten, la siguiente semana lo abordamos y pues prácticamente un compañero nos platica cómo estuvo su actividad, como tipo exposición. ¿Ok? Entonces, les recuerdo todas estas tres actividades que se quedan. Hoy es la primera, así sucesivamente, valen el 40%. La exposición del compañero, de los compañeros que yo les vaya diciendo, vale el 40%, 10% asistencia y 10% utilidad, participación. ¿Ok? Entonces, esta primera actividad tenemos como fecha límite de entrega el día 5 de marzo. Es decir, nuestras clases son los miércoles, todas las entregas van a ser los martes. La siguiente entrega es el siguiente martes y tenemos como horario límite a las 11 de la noche. Si por cuestiones laborales no me la alcanzan a mandar antes de las 11, mándenla después. No va a valer lo mismo, pero es mejor a que se queden en cero. ¿Ok? ¿Tenemos dudas con la actividad, chicos? Maestra, Sí. ¿este material nos los va a subir en la plataforma? Sí, ya va a estar en la plataforma. De hecho, ya ahorita lo voy a subir en unos minutitos. Ok, entonces miren, esta actividad se refiere, si es libre, o sea, la vamos a mandar, el artículo va a estar en la plataforma, supongo, ¿no? Sí, De ahí vamos a hacer la actividad que le llama abierta y la vamos a subir ahí mismo o a qué se refiere de que se va a exponer o cuándo se va a exponer. ajá, la van a subir. O sea, ustedes van a trabajar, por ejemplo, me hacen un mapa conceptual y agarran y lo suben. Van a exponer la siguiente clase. En la siguiente clase le toca exponer a Aislinn. Ella va a exponer la siguiente clase este tema. Todos van a hacer su actividad, pero solamente ella va a exponer. Ah, ok. ¿Ok? Ya la siguiente semana voy a subir otra actividad y probablemente en esa actividad ya exponga, no sé, a lo mejor Eric y después José, y así yo los voy acomodando, ¿ok? Todos van a hacer todas las actividades, pero solamente uno va a irnos platicando cómo estuvo su actividad semanalmente. Ah, bien, o sea, se va a ir alternando, aunque todos la subamos abierta, quiere Todos, decir que se va a ir todos, todos, todos. alternando. Sí, Sí, y en esta, en lo que hagamos, se sube a la plataforma, ya usted va a calificar la tarea, como quien dice, y solamente una persona la va a exponer. claro, exactamente así es. Todos suben todas sus actividades y la siguiente clase solamente va a exponer a SNI. La siguiente clase así les voy a ir diciendo que les va a tocar a ir platicándonos cómo estuvo su, su actividad. Bueno, ahorita ya viendo los integrantes que somos en esta actividad, va a exponer a SNI y va a exponer Jorge. ¿Ok? Porque nada más son tres actividades. Y pues ya, entonces, teniendo esto claro, pues ya, si usted, quien no tenga otra duda, pues ya se puede ir desconectando. Sale, maestra, gracias. Que tengan Tenga buena bonito noche. fin de semana. Gracias igualmente. Gracias, maestra. Nos Entonces, vemos, cuídense mucho. sí. Gracias, maestra. Buenas noches.
Que Buenas descansen. noches, Anaí, bienvenida. Gracias, maestra. Buenas noches.